Lo intuitivo no es lo lineal, no es sospechar, mucho menos suponer. Lo intuitivo es sobrevolar la realidad y observarla con sabiduría. Página 78 del libro La importancia de ser franco. Hola, soy Franco y hoy estamos con Sofía. Hola, Sofía. Hola, Franco. Qué gusto que hayas querido tener esta conversación, que es entre nosotros dos, pero yo siento que es con todo el mundo, porque creo que esto de escuchar y no ver es una posibilidad de ser parte de ahora nuestra charla. Me encanta. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de ver también que nos hayamos podido hacer el tiempo para encontrarnos y charlar un ratito. Totalmente. Vivimos en un momento en el que esto que estamos haciendo nosotros, estar un rato juntos, mirarnos a los ojos, conversar, es como esta cosa que le encontrás cada tanto y a veces pasa el tiempo y es cada nunca. Sí. Me desespera un poco. Sí, te entiendo, ¿no? Me quedó resonando de lo que leíste primero, la palabra sabiduría. ¿Qué palabra, no? Es como que es una palabra que tiene es como antigua. Me hace pensar en algo muy antiguo y pensaba recién que podríamos inventar como hoy, que sería la sabiduría hoy también, ¿no? Porque a veces pienso que hay como palabras o ideas sobre las palabras que son también como construcciones culturales y que depende del momento van cambiando. ¿Qué sería la sabiduría hoy? Eso lo pensé en un momento sobre la piedad, que también, viste, es como una palabra antigua. Como que hoy no sé si la palabra, no sé si alguien dice siento piedad ante una situación. Es como rara, son como cosas que están un poco como fuera de época, por ejemplo, parecería. A mí, mientras lo estás diciendo y que mencionaste la palabra piedad, yo pensé directamente en el ámbito como religioso, la palabra ser alguien sabio, o en los ámbitos espirituales. Y la piedad, cuando dijiste, también es otra dentro de esto, que a veces estas palabras, que en mi caso la asocio a algo religioso, las dejo fuera por eso, porque quizás no pertenezco a esos ámbitos, no sé exactamente qué sería eso. Pero comprendo lo que decís, son palabras que cuesta hasta usarlas, Sí. O quizás esto, catalogar a quién es para mí sabio. O qué es, ¿no? ¿Qué es saber? ¿No? Es loco porque justo, Sofía quiere decir sabiduría. Es muy gracioso, eso es lo que siempre, antes me lo decían cuando era más chica, siempre, claro, qué lindo nombre, Sofía es sabiduría. Y siempre era como una cosa tan formal, o viste, como tan, no sé, como que, para que yo siempre era muy terrible ya de chica, muy graciosa, muy del humor, y mirá como me decían eso, y era como de pronto una cosa, viste, con un peso, y supuestamente algo, ¿no? Ahí, que en algún momento tenía que suceder esto de tener sabiduría. ¿No? Yo siempre tengo la sensación de que no sé nada. O sea, ¿no? Y ahora, en esto que vengo hablando sobre Bonino y esas cosas, el otro día me hace una entrevista a un chico que escribe muy lindo, Manu Moyano, que escribe un libro sobre Bonino, y no sé cómo, la entrevista es sobre mí, pero me pregunta algo de Bonino, y me dice, bueno, no, hay algo de que él sabía, él tenía como sabía algo, ¿no? Como que, y muchas personas que lo conocieron me dijeron, él tenía una verdad. Pienso que quizás la sabiduría o el saber es como alguna suerte de certeza de algo, no tanto la idea de la sabiduría religiosa, no, yo tampoco ahora que lo decís, puede ser que tenga que ver con algo de eso, pero no me genera rechazo a mí tampoco, porque también el tema de las religiones y todos no me genera a mí tampoco tanto rechazo, no las conozco mucho, no sé mucho del tema, pero no me genera rechazo, me parece que son formas de organización sociales complejas, generalmente con una intención de control, pero también en todos esos textos hay cosas que están buenísimas, ¿no? A mí me parecen como que hay cosas súper interesantes para pensar y también para comprender un poco el recorrido de la humanidad a hoy, y estaría bueno que estemos un poco más atentos porque
hay muchas cosas que están volviendo, entonces estaría bueno entender algo de eso. Pero la sabiduría la relaciono más con esta cosa, quizás justamente más de todas las culturas, ¿no? Como alguien sabio, la puedes encontrar en cualquier cultura, ¿no? No en las culturas como más occidentales, en las orientales, en las todo lo que son las precolombinas, o sea, previos a las colonias y todo eso, siempre había como un lugar de esas personas con sabiduría, que eran como, bueno, referentes de su comunidad o una cosa así. Pero pienso que también la idea que yo tenía antes era que la sabiduría era una especie de CPU gigante de info o de cosas que uno sabía, o que la gente sabia era la que tenía mucha data o había leído mucho, sabía de muchos temas o se acordaba de las cosas. Entonces, claro, cuando a mí me decían Sofía sabiduría, yo decía, no, es un desastre, esto no va a pasar nunca, porque yo lo retengo muchas, sobre todo dato duro no te lo retengo, fechas, cosas así, no sé. Pero me parece como interesante volver a pensar esos términos o esas palabras que tienen como un peso, digamos, para la idea también de lo que es ser humano en el contexto de una cultura, ¿no? Pero no sé por qué me fui por eso. Porque el texto tenía la palabra sabiduría que yo la suelo, más que usarla, la tengo en mente siempre, porque en mi caso admiro muchísimo a la gente inteligente, estas personas que saben cosas, que son habilidosas con el saber, con el investigar, con el estudiar, con no parar de eso. No es que estudiaron una carrera y fin, sino que estas personas... Y yo admiro eso porque yo no tengo nada de eso, o sea, nada. Lo que sí tengo es sabiduría. Yo sí sé que soy una persona sabia. Y esto parece como gigante decirlo, pero es que no soy sabia en niveles universales. Soy sabia en mi vida. Yo soy una persona que sé observar, sé conjugar mis deseos con mis... ¿Por qué una frustración? ¿Qué es para mí? ¿Por qué voy a frustrar? ¿Que perdí algo? No perdí nada. Por eso quizás escribí esto de... Ser intuitivo es sobrevolar la realidad observándose esta con sabiduría. No sé, yo cuando salgo de mi escuela secundaria y comienzo como a vivir, por decirlo de alguna manera, fuerte, ¿no? A entender, yo lo viví así. Y poder entender que entonces ahora tenía la posibilidad de vivir. Yo fui pensando, diseñando, soñando mi vida con sabiduría, porque no, en mi juicio, no imaginé, no llegué a proyectar cosas que para mí es al pedo, son inalcanzables. ¿Entendés? O sea, y quizás quien escucha puede decir, bueno, él mismo pone su freno, su techo. No lo observo así. Yo creo que las cosas de, no sé, quisiera en el ámbito del arte, quisiera que tal celebridad, tal persona obtenga mi obra o venga a verme o me escuche. Es como que para mí eso es anecdótico. Eso sería como de forma bruta, poco inteligente, poco sabia, plantear mi camino, ¿entendés? Porque creo que yo mismo estoy ya poniéndome una expectativa, un norte, una posta que me puede llegar a llevar la vida a hacerla. Entonces la decisión de encontrar estadios más cercanos que cumplan la satisfacción que yo tengo por hacer lo que hago, vivir, me hace una persona sabia. Pero esto es en mi mundo. Yo no enjuicio hacia el otro. O sea, es loco porque yo siempre pienso mucho cosas sobre las inteligencias, que yo siempre las uso en plural. Bueno, vos sabés que nosotros, con Pocho a Fede nunca fue a la escuela, entonces hemos pensado mucho sobre las pedagogías, la inteligencia, las inteligencias, las ideas que hay sobre lo que es ser inteligente o no ser inteligente. Y justamente una de las cosas que yo ya lo tenía como pensado de antes, pero lo pude dar como más forma y terminar de ordenar para poder contarlo, es que justamente una de las cosas que yo no relaciono es la inteligencia con la sabiduría. Para mí justamente la sabiduría es como un gran contenedor lleno de información, que eso, un poco el uso que se le dé o a dónde se aplica con ello puede hacer que seas inteligente, o simplemente puede ser como una especie de gran archivo de información
qué bárbaro. Y pues es que culturalmente, históricamente, a eso se le ha llamado inteligencia, ¿no? Como a cierto lugar de cierta intelectualidad que tiene mucho más que ver con acumular información, saber contarla o incluso saber escribir sobre algunos temas. Y yo con estos últimos años, y cada vez estoy más convencida, pienso no solo que esa puede ser una forma, pero sí pienso que las inteligencias son muchísimas y tienen unos recorridos en los que ahí justo coincido que no son lineales, seguro que no. De hecho, justamente hay algo de lo lineal que para mí no es inteligente, ¿no? Para mí esos recorridos así como pum, 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 que todo es recto y que va hacia no sé qué. No digo que no sean inteligencias, o puede ser una inteligencia quizás de la supervivencia también, ¿no? De organizar las cosas para cubrir lo que uno necesita, y eso también lo entiendo, pero pienso que dentro de las inteligencias hay como multiplicidades, digamos, y lo ves en esto. Bueno, de hecho ahora con estos últimos tiempos que se habla tanto de las neurodivergencias, de las cosas, a mí me parece que una persona con algún tipo de neurodivergencia, que creo que todos tenemos alguna, la inadaptación a mí me parece una forma de inteligencia. Claro. Muy al revés, siempre se ha pensado que las personas con alguna divergencia, no sé qué, son menos. No, en realidad no se quieren adaptar a este sistema, pero están desarrollando otro tipo de manera de elaborar los recorridos, pensando un poco desde la neurociencia o esas cuestiones. Un refugio, en definitiva. Pero yo pensaba recién, no sé si era porque justo me estaba tomando el tecito con miel que estaba tan rico, cuando justo apareció la palabra sabiduría me vino mucho algo del saber, pero en el sentido de paladear los sabores, ¿viste? Como algo de una cierta comprensión de las cosas, pero más desde la experiencia, ¿no? De esto, de pasar a través de uno ciertas cosas. Y ahí pensar, bueno, la sabiduría puede ser algo justamente eso, algo que uno lo pasó por uno y lo lleva al ejercicio X de lo que sea, ¿no? Pero como desde un lugar. A mí me preocupa cada vez más que estemos siempre tomando desde una afuera una especie de manual de cómo hay que vivir o cómo son las cosas, que no lo pasamos por nosotros. Entonces todo el tiempo como una réplica o una forma de estar en la vida a través de lo que otros, con la mejor intención, a lo mejor, ¿no? Dijeron que era la fórmula, ¿no? Hace un rato también hablábamos de los mandatos, esas cosas, como todo eso, digo, que obviamente es lo que está todo el tiempo, pero aparte es impresionante, cada vez hay más fórmulas y manuales de cómo hacer las cosas, y a mí me parece peligrosísimo, me da como decir, qué terrible, o sea, ¿en qué momento? Es esto justamente de lo lineal, esto termina ocupando ese lugar, y lo intuitivo, que es lo que te late, lo que te nace, lo que te silencia, lo que te despierta, lo que te deja en una pausa eterna. Lo lineal es lo propio, es la vida, la esencia. Obviamente que esto intuitivo va a decaer. Un día es posible que no te hable más la intuición, el latido propio. Es posible que no te hable más, y encontramos constantemente en nuestra vida confusiones que han venido de esto, de que lo intuitivo se ha callado. Sí. Yo creo que todo es como una suerte de entrenamiento, ¿no? Entonces nosotros también como cultura occidental, el entrenamiento siempre es una cosa que está asociada al cuerpo en el modo de la producción o de algún fin competitivo. Exacto. Y el entrenamiento intelectual también, a fines siempre de cumplir metas o de no sé qué cosas. Entonces no tenemos como una educación ni emocional, ni espiritual, ni nada, o sea, pensada más o en la cual la persona también encuentre como su propio lugar ahí de pensamiento, ¿no? Y de hecho, a medida que han pasado las décadas, cada vez se han ido eliminando más los espacios de la pregunta, ¿no? De la duda. Claro. Porque no, tiene que ser todo así, 2 más 2 es 4. Y ahí estamos al horno, ¿no? Con eso, porque si no podemos dudar, no nos podemos preguntar cosas, no podemos aceptar el error, la experiencia como
es loquísimo. Porque parte de la normalidad. Aparte va en contra de la vida. Va en contra de lo vital, ¿no? Porque vos pensás que un gato no piensa si comete un error, no está pensando, y tiene una existencia maravillosa de la cual yo he aprendido muchas cosas de mis gatos, por ejemplo. Los gatos son muy increíbles y realmente tienen no sé, y la planta que está en la ventana, ¿no? O sea, como, si no irnos muy lejos, porque nosotros somos animales urbanos, digamos, ¿no? Yo no soy una persona que vive en la naturaleza, no me quiero ni imaginar el universo de aprendizajes y cosas que hay en unos contextos más cercanos a la naturaleza. Yo soy una rata de ciudad, digamos, entonces miro a mi gato, miro a la planta en la ventana, pero así mismo hay algo ahí que es vital y que no le importa el error, o sea, no existe el error, es un engaño. Yo siempre sabes que yo investigo mucho sobre las emociones y las gestiones, porque al no tener educación emocional somos muy fáciles de gestionar como humanidad, digamos. Y hay algunas supuestas emociones que son falsas, que están construidas. Por ejemplo, la culpa no existe como emoción, no es una emoción real, es un invento. La culpa, la vergüenza. ¿En qué momento? ¿Desde qué lugar se construye eso? De hecho, así como en otras culturas no existían ciertas palabras, no existía, por ejemplo, la palabra robar, porque no existía la idea de que alguien se hiciera todo de todos. ¿Me entendés? Bueno, así también hay algo de cómo estas palabras y la idea alrededor de esas palabras son informaciones que que se van construyendo. Entonces las emociones primarias, de las cuales hay muchos brazos después extensivos, son poquísimas. El miedo, y del miedo otro montón de cosas que son reacciones a raíz del miedo, ¿no? O sea, como que es una de las más primitivas del miedo, ¿no? Que al mismo tiempo uno siempre piensa que es algo malo, pero en realidad el miedo te mantiene atento. Claro. O sea, si no tenés esa capacidad de manera, sí, claro, es como una información, ¿no? Incluso el amor es una construcción también, ¿no? El amor este amor romántico, esta idea del amor, que hemos charlado mucho antes, sí, 2 días sobre eso. A mí me apasiona ese tema. Claro, pero que es increíble, pero en realidad hay algo que es como una especie de alegría de estar con otros. Que después se le ha rodeado de capas de cosas y de formas de cómo tiene que ser eso y en realidad es como extraño, digamos, ¿no? También si uno se pone a pensar, decís, no sé si esto es real, ¿no? Y las palabras tienen como su carga, ¿no? Algunas son de muy lejana data, ¿no? Yo creo que estas que estamos justo trayendo para esta charla son bien antiguas. Por eso digo, ¿cuántos años que tiene la humanidad acompañada con estas palabras y con las ideas alrededor de esas palabras? ¿Y a qué punto nos hacen pensar estas cosas que empezamos los dos diciendo lo mismo? Yo no sé nada, yo también, pero para mis cosas, como que vamos logrando hacer para nosotros un lugar, pero en realidad lo que el sistema te dice sobre lo que es ser sabio o ser inteligente, que eso es otra cosa, como unos parámetros, y nosotros, en este caso vos y yo, hemos encontrado, ¿no?, como unas maneras de hackear eso y hacer la nuestra, pero hay muchas personas que no, y que están como atrapadas en una idea de que no son inteligentes o que no tienen sabiduría. Entonces, el pensar ya que no está eso para vos hace que no lo ejercites. Porque por eso digo que es como un entrenamiento, ¿no? Es como un ejercicio de hacer. Pero para eso tiene que haber que alguien te levante el pulgar, que te diga, sí, dale, o hacerlo vos mismo con vos, ¿no? Nosotros como que los dos venimos como haciendo muchas cosas en la vida para habilitarnos nosotros mismos las posibilidades. Qué complejo que es el lenguaje, ¿no? Y lo que dice, el sentido, el sentido no, porque justamente yo estoy en esas temas, como pensando que el sentido no se pierde, pero la palabra, el significado de la palabra es algo que pasa el tiempo y cada contexto y cada momento histórico, político, social, modifica totalmente el significado. El sentido es algo que es en lo que ando siempre yo buscando, ¿no? Y tratando de ver qué pasa ahí. Por eso yo investigo mucho los cantos de los pájaros y esas cosas, porque digo, no hay palabra ahí, pero hay sentido, ¿no? Sí. O sea, se siguen entendiendo sus cosas, digamos, ¿no? Los gatos, o no sé, como que incluso, nosotros
no entrenamos más esas cosas, pero la realidad es que hay muchos modos de entendernos y de hacer sentido sin necesidad de que intercambiemos diálogo, digamos, ¿no? Sí, hace un tiempo atrás iba por la calle y freno como en el borde para cruzar, todavía estaba el semáforo en rojo para los peatones, y llego como tarde a una discusión entre una nenita y su mamá. Y la mamá no sé qué le había dicho y la nena dijo, bueno mamá, en mi mundo es así. Totalmente. Y quedé tan, o sea, me resolvió. Todo, es que sí. Años de terapia me resolvió. Porque dije, claro, es que funciona así. O sea, funciona en que yo pueda establecer leyes, pueda convenios que sean propios, que sean para mí. Desde tu lugar, para vos, para decir, bueno, y ver desde ahí cómo eso conecta con los demás, o sea, como cuáles son los caminos posibles para con los otros encontrar. Es bien complejo, porque es como que es como, me hizo gracia cuando me dijiste esto, empezaste a vivir cuando dejaste la escuela, es como que uno, la realidad es que para vivir tiene que desandar muchos caminos. Es como deseducarse de cosas para poder encontrar. Es que de forma acelerada, en esos 16 años primeros de la vida de cualquier persona más o menos convencional, o sea, sucedió todo. ¿Sí? Sucedió todo. En mi caso, yo digo esto porque en mi mundo es así. ¿Sí? En mi caso, yo en esos 16 años, o sea, todo me quedó clarito de cómo es la cosa. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces ahí, como vos decís, y como yo dije así de forma muy honesta, empecé a vivir, empecé a decir, ok, acá, ahora las reglas las pongo yo. Lo que cuesta ahora querer poner las reglas donde ya existe un imperio montado. Un montón. Es muy complejo. A algunos les lleva un tiempo, a otros un tiempito, a otros una vida completa. Y ahí está, bueno, esas son las inteligencias, ¿ves? La inteligencia tiene que ver con eso, con la manera de poder, bueno, encontrar una metodología propia, un modo de hacer las cosas. Y la habilidad es esa, como, ¿no? La picardía, que es una palabra que amo. La picardía también es cómo hacer eso sin tampoco romper, claro, ¿no? Claro. Sin ir desde un lugar, ¿no? Sin ser tan punky, digamos, ¿no? Claro. Como decir, bueno, hago lo mío, hago mis cosas, en mi mundo, no sé, claro. Pero no estoy tampoco en contra de, o pero no sé, es que lo que hablamos tiene que ver con esto, sí, o sea, sí. Cuando decimos encontrar un espacio de refugio, encontrar la manera que es propia, sentir de una forma particular, no estamos hablando de entonces hacer lo que nos hicieron. No. Estamos hablando justamente de establecer lazos, de ser amoroso. Es lo que es, pero bueno, ahí están de vuelta las inteligencias. Sí. Por eso digo, para mí, la inteligencia primero no es una cosa estática, es una cosa que se renueva, que tiene, ¿no? Yo hace mucho que digo algo que para mí es clave, por ejemplo, y que pienso que la generosidad es una inteligencia, ¿no? También hay una cultura, una idea de que el que abarca para sí o que se guarda para sí las cosas es vivo, es inteligente. A mí me parece una estupidez máxima. Para mí, como decimos en Córdoba, el que las hace de canuto, el que se encanuta, me parece una estupidez extrema. Muy de los mundos nuestros y de los mundos del arte tengo que reconocer que me da mucha pena, pero es así. Y es loquísimo porque los gestos de generosidad que abren es impresionante, se generan como unas caudales de cosas que se multiplican. Es incalculable. Es incalculable. Es decir, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta de que es una inteligencia? Y no en el sentido de, ay, qué bueno que sos generoso. No, es una inteligencia estratégica, te diría. Claro. ¿No? Pero vos también dijiste algo que es muy importante, que dijiste más al comienzo de la conversación, que era sobre la expectativa, ¿no? Qué tema, ¿no? Gran tema, pensar qué problema la expectativa, ¿no? Ahí tenemos otro gran lugar, gran talón de Aquiles, por decirle, que también son muy del sistema también, que es de la exigencia y de no sé qué. Y también yo tengo un montón de frases también, que las uso, son mis frases desde las cuales yo después abordo mis piezas, mis obras, mis perfos también, ¿no? Yo tengo otra frase
que aparte es buenísimo porque la gente le genera mucho, les choca, ¿viste? Que es la esperanza es mi enemiga. Okay. Claro, entonces la gente se queda, ¿cómo? Si la esperanza es algo buenísimo, es como, pero la esperanza, no, y se arman unos debates. Y le digo, no, la palabra esperanza habla de la espera y de que lo bueno va a venir. ¿Se imaginan? Corporalmente, vos ya te quedás ubicado en una cosa de que no es ahora. O sea, esto que está pasando entre nosotros dos no está tan bueno. Lo bueno va a venir. Sí. Tengamos esperanza, que va a llegar. Hay una frase que es lo mejor está por venir. Y sí, tal cual. Qué locura. Y hay la esperanza, que es un poco más tranqui, es como medio prima hermana de la expectativa. Claro. La expectativa es heavy metal. Más naif. Está todo mal con la expectativa. Pero qué difícil que es abstraerse de ese lugar, ¿no? Hablábamos hace un rato de esto, de la expectativa de llegar a no sé qué, o de ganar tal premio, de llegar a tal cosa, y no sé qué. Es como bastante difícil de correrla la visión, es como, porque también es una metodología, ¿no? Claro. De que se enseña, ¿no? Con el castigo, con el premio, con la cosa, ¿viste? Esta cosa. Aparte, si vos llegas, sos obviamente uno de los pocos, porque llegar no llegan todos, ni muchos. Y no. Y esto se repite, y yo haciendo alusión de nuevo a mi escuela secundaria, de nuevo, o sea, fuimos educados perfecto al esquema que vivíamos ahí. Totalmente. Había que ser parte del más del más pícaro, del más audaz, de la más linda. Sí. Y no eran 16, no. Eran 3, claro, como la más mucho, linda, como 4. mucho, porque si no ya no son las más lindas. El curso era el que no llegó. Sí, Entonces digo, eso mismo hoy lo vamos a replicar de forma ya profesional, porque montamos empresas, familias y cosas, edificios, cosas grandes, ¿entendés? Lo anterior quizás era como un juego de chicos, pero ese juego de chicos en realidad era una maestría a cómo te ibas a mover ahora en la vida. Sí. Por eso es que yo digo que cuando termino el secundario, genial, ahora empieza la vida. Todo machucado, por supuesto, pero dije, ahora empieza la vida. Y qué loco, porque en esto hay la pregunta que siempre te desarma todo, la cosa. Cuando uno piensa en esto, no quiero ganarte el premio, no sé qué. ¿Quién? La famosa pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres ser el primero? ¿Para qué quieres ser la más linda? ¿Para qué quieres ser el que tiene más plata? Y es una pregunta muy genial. Yo me la hago a mí misma, a veces cuando estoy algo me está generando un poco de ansiedad. En general yo no soy muy ansiosa porque no soy tan de la expectativa. Pero a veces, obviamente, a veces alguna cosa me genera un poco más de, no sé, de ansiedades o alguna cosa que yo digo, ¿para qué era que estaba haciendo esto? Y es muy genial, porque ahí empezás a desandar un montón de cosas y decís, ¿era para pasarla bien? ¿Tanto esfuerzo era para pasarlo bien? ¿O era para comprar a no sé qué cosa? Sí. ¿Realmente necesito tal cosa? O sea, es como... Pero todos esos lugares de las preguntas están tratando de que no... están tratando, suena medio conspiranoico, pero vos me vas a entender, digo, hay como un acuerdo también, porque de que nadie se pregunta cosas. Claro. Hay que seguir ese camino porque es el que se dijo que era el camino, y es tremendo como en esos caminos uno va perdiendo la sustancia casi de la vida, ¿no? Hasta los modos de o estos como posibilidades rápidas de lograr algo, en cuanto a despertar, en cuanto a estar más presente, en cuanto a ser una persona que te escuches, son como módulos que se bajan para que sirvan de forma efectiva, rápida. Totalmente. Ya. Entonces, eficacia, hay gente, yo veo en redes sociales que estimula a que encuentres tu camino y demás, pero es como con una estrategia tan dura detrás, que por ejemplo esto que hablábamos recién de la duda, la confusión, el sentirte perdido, el sentirte el último orejón del tarro, no se permite dentro de esta cosa fácil de rápido, descubrite rápido, dedícate un tiempo para vos mismo, amate. Es como todo, pero no era por ahí, ¿entendés? Pero es así. Pero todo está como milimetrado. Todo termina siendo productivo, ¿no? Todo tiene que necesita un nivel, como una suerte de estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hay que estar cogiendo, hay que estar trabajando, hay que estar aprovechando el tiempo. Hay que estar cogiendo, podría ser tranquilamente una ley que yo pondría si soy presidente. No, yo soy muy vaga, para coger soy vaguísima.
Como que digo, ¿pero por qué? ¿Para qué? Claro. O sea, como de vuelta, ¿Para ¿para qué? qué? ¿Por qué había que estar Es que no tiene un para qué. ¿Pero para qué? O sea, es como, a ver, pregúntame si prefiero estar cogiendo o estar leyendo. Pero prefiero estar leyendo toda la vida. O sea, ¿entendés? Como que no es... Digo, pero es mi mundo. Sí, en mi claro. mundo es así. En mi mundo es así. Mela, es muy buena, Mela. Es muy Me la buena. guardo para mí Como también. que creo que resuelve todo, porque ayuda a que no es necesario que lleguemos a un acuerdo, a que no es necesario que comprendas, ni que tampoco mucho menos vengas a querer ordenar algo, porque No. en mi mundo es así, el Sí. cual, por supuesto que como yo entendí que en mi mundo es así, entiendo que en tu mundo es Sí. así, entonces no hay nada que empecemos a luchar. No, aparte qué divertido que es que podamos contarnos nuestros mundos Claro, también. claro. Entonces sí. Pero bueno, es justamente eso, ¿no? Las conversaciones también, conversar como estamos haciendo en este momento, tiene como esa posibilidad de poder, tipo, bueno, qué lindo saber de tu mundo. Yo te cuento del mío, pero no hace falta que los dos tengamos que entrar en Nada una... hace falta, claro. No hace falta nada, ni que esto termine Nada. con un acuerdo de algo, Nada. ni nada. Simplemente, qué interesante, gracias. Agradezco que me cuentes, me encanta saber de vos. Mira, saber de nuevo. Otra vez. Saber de vos, como, ¿no? Como, por eso digo que está bueno volver a pensar en esas palabras antiguas y ver hoy en qué lugar, ¿no? Las colocamos. Muchas gracias. Gracias por este rato que Gracias. nos regalamos y regalamos a quien se haya sentido parte con nosotros. Gracias, Franco. Me encanta. Esto fue La importancia de ser franco. Hasta el próximo episodio.